Existen dos clases de deudas. La primera deuda muchas veces es por los lujos que uno se quiere dar. Y la segunda deuda es para aquellos que tienen inversiones, aquellos que están invirtiendo en propiedades o están invirtiendo en negocios. Estas dos clases de deudas, una es buena y la otra es mala. ¿Cuál es la deuda que tenemos que evitar? Debemos de evitar la primera deuda, la que solamente adquirimos porque queremos darnos lujos que todavía en ese momento muchas veces no nos podemos dar. Hoy te quiero hablar de la importancia de cómo sanar y por qué deberíamos procurar evitar constantemente las deudas. Tú sabes que la deuda se obtiene por un hábito. Estoy leyendo un libro que me habla exactamente del hábito del ahorro, pero el hábito del ahorro, cuando no lo tenemos, vamos a agarrar el hábito de las deudas. Si tú y yo no aprendemos al hábito del ahorro o no hacemos el hábito de ahorrar, prácticamente vamos a hacer el hábito de endeudar. Entonces, el ahorrar dinero es un hábito. A través del hábito, el hombre forma su personalidad. Y aunque vamos a hablar exactamente del hábito del ahorro y no de las deudas, pero lo que forma la personalidad del hombre en cualquier área, no nada más en las deudas, es el hábito. El hábito forma la personalidad del hombre por medio de la repetición. Los hábitos se forman por medio de la repetición. Cualquier acción que se repite varias veces se convierte en un hábito. En el aspecto de las deudas, cuando repetidamente estamos pidiendo dinero o repetidamente estamos consiguiendo dinero, prácticamente lo que está pasando es que estamos formando un hábito. Y ese hábito nos puede llevar completamente al fracaso, nos puede llevar completamente a la esclavitud, porque tú sabes que las deudas te esclavizan. Las deudas te atan con una cadena como si estuviera uno realmente esclavizado. Entonces, cuando tú y yo no tenemos cuidado de los hábitos que tenemos, especialmente del dinero, vamos a terminar viviendo una vida de escasez y de pobreza, de necesidad, porque vamos a ser esclavos del hábito. Dice que una vez que se fija en la mente un hábito, este hábito impulsa voluntariamente a la persona a tomar acción. ¿Qué significa eso? Que una vez instalamos un hábito en la mente, el hábito va a empezar a puchar, va a empezar a impulsarnos, a movernos, a tomar acción en ese hábito que se ha conseguido. Y fíjate que cuando uno empieza, en cuestión del dinero, cuando tú empiezas gastando poquito, eventualmente vas a terminar gastando mucho. Cuando tú empiezas consiguiendo poquito, eventualmente vas a empezar a conseguir mucho. Por eso tenemos que tener cuidado de qué clase de hábitos estamos teniendo. Si tú y yo no ahorramos dinero, si no tenemos el hábito de ahorrar dinero, prácticamente vamos a hacer el hábito de endeudarnos con dinero. Hay millones de personas, lo que te voy a decir está un poco duro, pero hay millones de personas que pasan la vida en la pobreza y en la miseria porque ellos han usado la ley del hábito de una manera destructiva. O sea, el hábito es una ley. El hábito te construye si es bueno, pero el hábito te destruye si es malo. Entonces, hay millones de personas que pasan la vida en pobreza y en miseria porque ellos han usado la ley del hábito de una manera destructiva, sin ningún entendimiento acerca de la ley de este hábito, con lo cual lo similar atrae lo similar. O sea, creamos hábitos
pero que realmente ni siquiera tenemos entendimiento de lo que estamos criando. El hábito es una ley. Es una ley, lo entiendas o no lo entiendas, lo entienda yo o no lo entienda, es una ley. Y es una ley que me va a traer un hábito constructivo o un hábito destructivo. Pero aquí el detalle es que la mayoría, o hay millones de personas que pasan la vida en la pobreza y en la miseria porque no tienen entendimiento de la ley del hábito, de la ley del hábito. Entonces, el hombre que no tiene cuidado qué clases de hábitos está forjando en su mente, eventualmente nos va a llevar al fracaso, eventualmente nos va a llevar a la pobreza. El hombre que suele vivir en la pobreza no suele reconocer que está donde está por la causa de sus acciones. El hombre que suele vivir en la pobreza no alcanza a reconocer que está en donde está por sus acciones, por la causa de sus acciones. Entonces, lo que realmente todos los libros nos están diciendo, familia, es que tú y yo estamos viviendo la vida que estamos viviendo por nuestras acciones, por nuestros hábitos, por nuestra manera de pensar. Todo lo que es la educación, la autoeducación, nunca te enseña a que tú le eches la culpa a alguien más. Nunca te está enseñando a que tú estás así por culpa de tu mamá, por culpa de tu papá, por culpa de todo eso. Nada de eso. Entonces, fíjate, muchas veces, o en la mayoría de los casos, ni siquiera nos damos cuenta. Permítanme tantito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ni siquiera nos damos cuenta que estamos en donde estamos por nuestras acciones. Nosotros somos víctimas de nuestros hábitos. Seamos quienes seamos, seas como te llames, vivas donde vivas, tengas lo que tengas, sea tu apellido, cualquiera que sea tu apellido, nosotros somos víctimas de nuestros hábitos. Y nuestros hábitos construyen nuestra personalidad, nuestros hábitos construyen nuestro estilo de vida. Incluso los hábitos buenos de salud te van a dar buena salud. Los hábitos buenos de ahorro no te van a permitir que te endeudes. Los hábitos de buena actitud mental positiva te van a dar siempre que estés esperando lo mejor de la vida. Siempre. Entonces, dice que forma el hábito de pensar y hablar. Esa es una instrucción que nos da el libro. Este autor dice que formemos el hábito de pensar y hablar de prosperidad y abundancia y pronto empezarás a ver la evidencia. Empieza a armar el hábito de hablar de prosperidad y de abundancia y pronto vas a empezar a ver la evidencia. Porque cuando nos la pasamos hablando de problemas, ¿qué crees que pasa? Con nuestra manera de hablar, que es un hábito, o lo repetimos tantas veces, si hablamos que siempre nos va mal, ¿qué crees? Siempre nos va a ir mal. Si hablamos que esto no me gusta y que no me gusta y que no me gusta y que no me gusta, siempre vas a tener de lo mismo. De lo que más te quejes es de lo que vas a seguir teniendo. Entonces, dice que hay docenas de miles de hogares y el tema principal en estas decenas de miles de hogares, el tema principal diario de conversación es de la pobreza y de la miseria. O sea que en miles de docenas de hogares, el tema número uno de conversación es que no hay, es que no alcanza, es que porque somos pobres. Y al final, eso es lo que justamente la gente consigue. No se da cuenta que el estarlo repitiendo es como estarlo llamando. El estarlo repitiendo es como estarlo trayendo a tu vida. Entonces, mi recomendación para ti es
no repitas lo que no te gusta de tu vida. Mejor cambia tus hábitos. Porque cuando tú hablas lo que no te gusta, lo que está pasando, y lo hablas todos los días, y lo hablas todos los días, y lo hablas todos los días, eventualmente sin darte cuenta estás creando un hábito y estás llamando a lo mismo que llegue a tu casa, que llegue a tu mente. Si tú hablas de pobreza, te va a llegar la pobreza. Si tú hablas de que no tienes, nunca vas a tener. Si tú hablas de que no sabes, de que eres tonto, de que eres tonta, nunca vas a salir de ahí. Tenemos que aprender a hablarnos positivamente. ¿Eso te va a garantizar salir de todas las broncas que tenemos? Posiblemente no. Posiblemente no te lo va a garantizar. Pero lo que sí te va a garantizar la pobreza y la miseria es que si lo hables. Eso sí, te lo puedo yo asegurar en este momento. Que hablar positivo te va a garantizar una vida perfecta, no te lo puedo garantizar. Pero corres el riesgo de que te vaya mejor. Ahora, hablar negativo de todo lo que no tienes, todas tus necesidades, eso sí es garantía de que vas a caer en ese hoyo. Entonces, algo que me gustó también, dice que la conciencia de pobreza se forma como producto del hábito. La conciencia de pobreza se forma como producto del hábito de pensar y de temer a la pobreza. Sin darnos cuenta, para mucha gente ya ha hecho conciencia de la pobreza. Y el problema es que cuando la gente hace conciencia de la pobreza, se queda ahí. Porque lo hablan tanto, lo piensan tanto, que ya lo concientizan. Entonces, mis estimados, la deuda, cuando no ahorramos dinero o no tenemos el hábito de ahorrar dinero, la deuda es un amo despiadado. La deuda destruye. La deuda, olvídate, la deuda es un enemigo mortal. La deuda es un enemigo mortal del hábito del ahorro. Si tú no haces el hábito del ahorro, vas a hacer el hábito de la deuda. Si tú haces el hábito de la deuda te va a desmoralizar. La deuda te va a quitar fuerza, te va a quitar enfoque, te va a quitar que seas un soñador, te va a quitar que andes luchando por tus metas, por tus planes, por siempre estar pensando en la deuda. ¿Me explico? La pobreza acaba con la ambición. La deuda te trae pobreza. La pobreza acaba con la ambición del hombre. Destruye la confianza en el hombre. Destruye la esperanza en el hombre. Pero si le agregas todavía, fíjate, la pobreza acaba con la ambición, acaba con la confianza y acaba con la esperanza. Pero si aún así a todo eso le agregas la deuda, prácticamente estás condenado a fracasar. Ya en sí la pobreza, vivir en necesidad, en escasez, todo lo que te evita, y encima tenemos el hábito de la deuda, estás condenado a fracasar. Por eso, si tú tienes deudas, yo te invito a que no te endeudes más, a que no sigas escarbando, a que no te sigas hundiendo, no sigas hundiéndote más. Para completamente en donde están tus deudas y deja de conseguir más dinero, empieza a trabajar para empezar a pagar esas deudas y una vez pagando tus deudas estés ahorrando. Es más, no tienes que esperar a pagar tus deudas. Puedes empezar a ahorrar inmediatamente aún y teniendo tus deudas, porque es importante que uno se pague. Fíjate que las deudas significa que le tienes que pagar a alguien más. Y está bien. Yo no digo que no pagues tus deudas. Pero tú te has puesto a pensar cuánto te debes a ti mismo. Tú te has puesto a pensar cuánto te debes a ti mismo. Y tú ni siquiera eres capaz de pagarte a ti mismo.
estás enfocado en pagar todo lo demás, está bien, yo no estoy diciendo que no, pero dentro de todos los pagos de las deudas que ya tienes, ¿por qué no te empiezas a pagar tú? Empieza a pagarte tú una X cantidad que va prácticamente a ser tu ahorro. Vas a empezar a ahorrar pagándote lo que nunca te has pagado en la vida. A la misma vez que te pagas a ti, a la misma vez estás pagando tus deudas. El hombre que está atado por la esclavitud de las deudas está tan desamparado como el esclavo que está atado a la ignorancia o a una misma cadena. Imagínate, el hombre que está atado a la esclavitud, las deudas son una esclavitud. Yo no sé si tú sepas, pero hace unos años atrás mis hijos viajaron a Corea. Fueron a Corea del Sur, por supuesto, no del norte. Y fueron a Japón también, fueron a Japón. Y en Japón hay un parque que en ese parque en Japón es especialmente para la gente que se va a quitar la vida. La gente va y se cuelga ahí, se suicida. ¿Por qué se suicidan? La mayoría de los suicidios hoy en día tiene que ver con deudas. Hombres que tenían negocios y se fueron a la bancarrota y en lugar de pagar o remediar sus deudas, tú sabes que se quitaron la vida. Hombres que hacen una mala jugada de dinero, pierden todo, apuestan todo, se quedan en la calle y se quitan la vida. Hoy en día en el mundo las deudas son lo que más personas se está llevando de este mundo, porque la gente al no poder solucionarlas tiende a suicidarse por las deudas. Entonces la acumulación de deudas es un hábito y comienza poco a poco. Es como el niño o el hombre que hoy en día le gusta robar dinero. Si hay una persona adulta hoy en día que le gusta robar dinero, no empezó a robar ahorita de adulto. Esa persona empezó a robar cuando era niño. Pero cuando era niño empezó a robar un peso, una cora, un tostón, 10 centavos. Y cuando era niño lo empezó a agarrar ese hábito. Pero era niño, todavía no tenía ambición de cantidades grandes. Llega a la vida adulta con ese hábito de agarrar lo ajeno, lo que no es de él, pues ya en la vida adulta tiende a agarrar cantidades más grandes, pero empezó de niño. Entonces la deuda se empieza de la misma manera. Si tú ahorita debes $5,000, $20,000, $50,000, $100,000, no lo agarraste de un día para otro. Es un hábito que uno trae. Mira, yo conozco gente que dice que cuando llegaron a este país, en Estados Unidos, estaban mejor que ahora. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, mira, cuando yo llegué a este país, llegué sin deudas. Y ahora 20 o 30 años después, tengo deudas. Debo la casa, debo los carros, no me puedo morir, es más, no me puedo morir. No me puedo enfermar tampoco, no me puedo enfermar, no puedo tomar vacaciones. Estoy bien endeudado. ¿Sí me explico? Entonces quiero leerte algo que también me gustó mucho y voy a terminar el video con esto. Hay mucho, pero voy a terminar aquí. Dice que las deudas son como las arenas movedizas, que tienen la tendencia de succionar a su víctima. Fíjate. Las deudas no te tragan, la arena movediza no te traga de un solo. La arena movediza poco a poco, sin darte cuenta, te empiezas a hundir. Entonces las deudas son como las arenas movedizas, que tienen la tendencia de succionar a sus víctimas hacia la profundidad de su lodo. La mayoría de las personas no serán tan afortunadas para darse cuenta y salvarse. Entonces, mi llamado esta mañana es que si tú tienes deudas, que empieces a pagarte a ti. Y ese empieza a pagarte a ti, prácticamente va a ser un ahorro, porque es importante que hagas el hábito del ahorro. Porque si solamente te dedicas a pagar las deudas sin ahorrar, eventualmente vas a volver a caer en deudas. Pero si al momento que estás pagando tus deudas, empiezas a ahorrar, empiezas a pagarte a ti mismo todo lo que te debes y que nunca te has pagado,
Cuando termines de pagar tus deudas, vas a tener un ahorro ahí. Y ya con ese ahorro no vas a volver a endeudarte. Entonces, mis estimados, los hábitos forman la personalidad del ser humano. Los hábitos de deudas empobrecen, esclavizan. Yo te invito a que no nos hundamos más, a que no caigamos más en arenas movedizas, a que dejemos de escarbar para dejar de hundirnos. Empieza a pagar tus deudas y empieza a ahorrar. Empieza a hacer el hábito de ahorrar para que tengas una mejor vida y tú y los tuyos, y puedas salir adelante en cualquier área y en cualquier país donde tú te pares. Los dejo con eso. Me dio mucho gusto saludarlos. Les mando un abrazo. Les saludó como siempre su amigo Francisco Arévalo. Hasta luego.